Hoy les hablamos de otro novedoso proyecto, en este caso es el proyecto César. Aunque el COVID parece que ha pasado a un segundo plano, no nos podemos olvidar de que las cifras de pacientes infectados por COVID son muy elevadas. En el mundo son 630 millones, pero si lo concretamos a lo que ocurre o lo que ha ocurrido en España, estamos hablando de 13,5 millones, más o menos un 28-30% de la población. Esto podrá seguir subiendo puesto que convivimos con el virus. Pretendíamos cubrir esa necesidad de identificar mediante un análisis bioquímico esos pacientes con especial riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares con esta infección. ¿Cuál es el porcentaje de eventos cardíacos o la incidencia de eventos cardíacos que va a haber en estos pacientes? No lo sabemos todavía, es muy pronto, es un recorrido pequeño el que tiene la pandemia, pero se empieza a hablar de un 6%, es decir, de cada 16 pacientes, un paciente va a estar infectado. Son cifras muy elevadas si asumimos lo que acabamos de decir de porcentaje de población navarra. Por lo tanto, las secuelas cardíacas en un futuro se van a convertir en un problema de primera magnitud de salud. Y luego una cosa adicional que nos ha llamado la atención es que de los pacientes que hemos visto, un 30% tenían ya de base algún tipo de cardiopatía basal previa y no relacionada con la infección por COVID-19. Y curiosamente además, estos pacientes, la mitad de ellos no conocían que tenían esta cardiopatía. Esto fue un hallazgo adicional al realizar el estudio. Hemos visto, como digo, un poquito más de 100 pacientes, pero cada uno de ellos los hemos visto 4 veces. Esto ha supuesto hacer 400 consultas médicas, 400 extracciones de sangre para enviar al biobanco. Esto es un volumen de actividad muy alto, que además había que hacerlo en unos plazos de tiempo muy concretos, que son los que nos habíamos comprometido. Este procesamiento de muestras se ha hecho siguiendo los protocolos consensuados con el otro biobanco integrante del proyecto, para así conseguir que sean muestras homogéneas y que se puedan comparar entre sí. Por el momento no tenemos todos los datos analizados, pero los resultados van siendo prometedores. Podemos identificar mediante un análisis bioquímico qué pacientes sufrirán estas complicaciones. Para mí los proyectos colaborativos son una experiencia muy enriquecedora personalmente, porque me permite trabajar con colegas con los que habitualmente no trabajo, escuchar sus puntos de vista, escuchar las dificultades que también ellos encuentran en el desarrollo de su trabajo y de su investigación. Son una oportunidad para ayudar a avanzar en la innovación y en la investigación. Todos los socios, el buen entendimiento y el buen quehacer de todos los socios es único. Bueno, pues vamos a hablar con las cabezas visibles de este proyecto, del proyecto César. Les presento a Begoña López, investigadora del programa de enfermedades cardiovasculares del CIMA, investigadora principal del proyecto César. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también te acompaña Ana Becia, cardióloga de la Unidad Clínica del Hospital Universitario de Navarra, investigadora clínica del Navarra Biomed. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas bienvenida. tardes. Encantada. Vamos a empezar echando la vista atrás. Hace ya, Begoña, 3 años que llegó el COVID a nuestras vidas, y es verdad que se nos siguen escapando algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles siguen siendo quizás esos enigmas del virus? Bueno, cierto es que el virus, el SARS-CoV-2, el virus que causó el COVID, sigue siendo un enigma total para la población. Sí que es cierto que hace 3 años empezó una carrera vertiginosa por saber las peculiaridades de este virus, y se ha conseguido mucho, se han desarrollado vacunas, tenemos tratamientos eficaces contra la propia patología, pero hay cosas fundamentales que se nos escapan. Cosas livianas, probablemente el propio origen del virus. Se hablaba mucho de que podía ser un arma biológica, lo más consensuado era que se había transmitido desde animales de ese mercado de Wuhan hacia la propia especie humana. Se pasó también por decir que había sido un accidente de un laboratorio. Nunca lo sabremos, la poca claridad que hubo al respecto yo creo que nos deja esa incógnita, pero como digo, son temas livianos, ese y probablemente el hecho de que no sabemos a día de hoy tampoco la dosis infectiva
cuánto necesitamos, cuántas partículas hay que infectarse o hay que tener, con cuántas de ellas hay que tener contacto para infectarnos, qué nivel de anticuerpos necesitamos para decir que estamos protegidos. Son cosas que probablemente han vuelto locos a la comunidad científica y que de saberlas, puesto que se trata de un virus un poco caprichoso, nos hubiera permitido un manejo probablemente mucho más eficaz, una política de vacunación mucho más eficiente, pero que como comento, se trata de un virus caprichoso que no nos ha dejado saber. Pero probablemente la incógnita mayor que tengamos con respecto a este virus, y que probablemente es la que más nos preocupa o más nos debería preocupar, es que no somos capaces todavía de saber la magnitud real de esta patología. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta dónde puede llegar, efectivamente, porque sí que es cierto que cuando empezó la pandemia se pensaba, por el apellido que tiene este virus, que se trataba de un virus netamente respiratorio, generaba patología respiratoria. Pero los profesionales médicos vieron enseguida que el paciente que tenía patología por COVID no solo tenía esa neumonía que tanto nos traía de cabeza, sino que de repente presentaba alteraciones a nivel neurológico, alteraciones a nivel digestivo, renales y sobre todo afectación cardiovascular. Las secuelas que deja, ¿no? Y esa afectación cardiovascular que precisamente el proyecto de hoy se centra en eso. Vamos a ver precisamente cómo empezó esa relación, ¿no? ¿Cómo empezasteis qué relación tiene entre el corazón y el propio virus del COVID? ¿Qué relación tiene? Sí, el virus vimos que era un virus que tenía una afectación multiorgánica y como órgano principal bueno, pues pues dijimos, bueno, pues aquí tiene que haber verdaderamente bueno, pues unas consecuencias que este virus tenemos que estudiar, ¿no? Entonces se sabía por la afectación ya por estudios previos, bueno, pues que había una invasión directa a nivel de las células miocárdicas, que las células miocárdicas como que engullían el virus a través de unos receptores, entonces el virus invadía físicamente la propia célula miocárdica, el propio miocardio. Más había una respuesta inmune que daba lugar a una inflamación que era muy importante en la evolución. Había también una respuesta adrenérgica, es decir, se veía que había una especie como de tormenta de citoquinas que se llamaba, en la que veíamos que el paciente estaba como sometido a como si le subieran, cuando te someten a un estrés máximo, taquicardia, hipertensión, bueno, muy difícil de controlar, y era pues debido a esa estimulación adrenérgica. Había una respuesta inflamatoria y una respuesta de trombosis con afectación de endotelio y hipoxia. Y todo eso a nivel cardíaco, en un órgano importante, vital y bueno, pues que es único en el organismo, ¿no? Pues daba lugar a miocarditis, daba lugar a isquemia, daba lugar a arritmias y finalmente daba lugar a insuficiencia cardíaca. Entonces queríamos saber verdaderamente la incidencia de estas patologías en nuestros pacientes y a nivel de, bueno, pues para estudiar luego por qué algunos pacientes la tenían y por qué otros no. Porque en un futuro, ¿no? Estas secuelas, ¿dónde pueden terminar en estos pacientes? Me refiero, ¿cómo pueden evolucionar estas secuelas si no se detecta el origen? Pues tal y como ha comentado Ana, el abanico de patología cardíaca que acompaña al COVID es muy variado, desde pacientes con miocarditis, por esa inflamación que se genera, pacientes con arritmias, pacientes con shock cardiogénico. Casi todas estas patologías acaban derivando en la insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca es una patología con una alta prevalencia en el mundo, pero con unos números mucho peores a su alta prevalencia, y es que conlleva una alta morbilidad y una alta mortalidad. O sea, un paciente diagnosticado de insuficiencia cardíaca tiene un pronóstico a 5 años de un 50% de mortalidad. Por lo tanto, estamos hablando de patologías que hoy por hoy son la principal causa de muerte en el mundo. Hay un dato que habéis dado precisamente en el vídeo: de cada 16 pacientes, uno va a estar infectado. No, más que de cada 16 pacientes uno va a estar infectado, de cada 16 pacientes que han sufrido COVID, uno probablemente tenga una lesión cardíaca. No sabemos en qué. Le haya dejado esa lesión el virus. No sabemos qué magnitud, si será una lesión que pueda revertir o será una lesión que avance y evolucione hacia estadios mucho peores, incluso hacia un desenlace fatal. ¿Qué objetivos perseguís precisamente, ¿no? con el proyecto, y cómo lo abordáis? ¿Desde qué perspectiva lo abordáis?
Claro, estamos hablando de que efectivamente el COVID va a generar y puede generar alteraciones cardíacas, pero no sabemos en quién. Por lo tanto, tenemos un problema. Tenemos un problema porque tenemos cifras muy elevadas. En el paciente, ¿no? En el perfil del paciente. En el perfil del paciente. Tenemos muchos pacientes, o sea, yo creo que probablemente se haya llegado ya a los 700 millones de personas infectadas en todo el mundo. De esos algunos desarrollarán afectación cardíaca y otros no. Pero como digo, no tenemos una herramienta, no tenemos un indicador que nos permita predecir quién va a evolucionar mal y quién no lo va a hacer. Por lo tanto, el objetivo del proyecto César fue muy claro y era encontrar un perfil de biomarcadores en sangre, es decir, de moléculas que están alteradas en la sangre del paciente que tiene COVID, que nos van a hacer de chivato. Esta es una palabra que solemos traducir para que la gente entienda. Es decir, encontrar una huella molecular, algo en sangre, que permita predecir quién va a desarrollar afectación cardíaca y quién no lo va a hacer. De esta manera, pues bueno, podremos predecirnos, diagnosticar, o sea, tendremos una herramienta pronóstica. Además estas cifras, Begoña, perdona, van a seguir subiendo porque seguimos conviviendo, ¿no? Con el virus. Efectivamente, el COVID, cierto es que han pasado 3 años y yo creo que, bueno, pues es normal, el Estado, o sea, todos nos hemos relajado y nos tenemos que relajar, hay que seguir viviendo, hay que seguir conviviendo, pero efectivamente seguimos conviviendo, o sea, nuestro organismo conoce ya el virus, tiene capacidad de defensa, pero nos sigue infectando. Por lo tanto, no sabemos realmente la repercusión que esto va a seguir generando en un futuro. Ana, ¿tiene un contacto directo con los pacientes? ¿Cómo es este contacto? Sí, el contacto ha sido muy directo, sobre todo al inicio, en la fase inicial, que es la fase de ingreso. Después él se ha visto al mes, a los 3 meses y a los 9 meses. Ha sido un contacto directo y un contacto rico, porque la verdad es que ver a unos pacientes que estaban tan mal y luego ver que, bueno, pues que habían superado su enfermedad, la verdad que, y luego estaban muy agradecidos de un seguimiento cercano y todos muy dispuestos a colaborar pues para la ciencia, ¿no? Y para que a otros se beneficien de eso. Eso es de agradecer a los pacientes, la verdad. La disponibilidad que tuvieron en esa situación tan especial. Que ya tiene que ser difícil, ¿no? En la que se reclutó, disponible. claro, porque date cuenta que el inicio del estudio fue en el pico, o sea, en la tercera ola. La tercera ola fue después de esas navidades del 20 al 21, en la que hubo un repunte que fue bastante importante. Entonces nos metimos a reclutar pacientes, porque tenía que ser en el pico en la fase de ingreso de los pacientes. Los pacientes ingresaban en unas condiciones pues, bueno, de preocupación, tenían que estar aislados, estaban aislados en la habitación, sin familiares. Eso ya se había aprendido, bueno, gracias a Dios entonces ya teníamos material de protección, ¿no? Pero los pacientes no estaban vacunados, solamente los más mayores, y tampoco estábamos los sanitarios. Fue complicado, pero bueno, se les hacía una... primero había que explicarles el estudio, que ellos estuvieran de acuerdo. Se comentaba con la sala con esa planta, para que a esos pacientes se les pudiera sacar la analítica y al día siguiente pasaran del banco a recoger la analítica, porque era complementario a la exploración física. Se les hacía una ecoscopia ahí mismo en el ingreso, es decir, se estaba un periodo prolongado dentro de la habitación y eso era bastante expuesto. Eso además era pues por la tarde, después de pasar planta y sin ver luego a ningún otro paciente, porque lógicamente no podíamos, teníamos que tener mucho cuidado. Vamos a ver precisamente ese trabajo, ¿no? Cómo se trabaja en el Hospital Universitario de Navarra, porque hoy habéis venido también en el CIMA, porque ya habéis venido aquí a contárnoslo, pero nosotros nos hemos acercado hasta allí para ver precisamente cuál es el trabajo que está detrás del proyecto César. Vamos a verlo. ¿Cuáles son las secuelas cardíacas que puede dejar el COVID-19? Es la pregunta a la que este gran estudio pretende dar respuesta. Fue en la tercera ola de la pandemia cuando todo se puso en marcha y se comenzó a estudiar a los pacientes infectados. Lo que buscamos son biomarcadores, o sea, proteínas en sangre que nos predigan cómo va a evolucionar ese paciente, cómo ha evolucionado, con el fin de que podamos tener como una especie de huella que nos permita saber qué mecanismos están alterados específicamente en esos pacientes que pueden estar dando lugar a que evolucionen peor. En 2021 empezamos en marzo y mi trabajo consistía, cuando llegaban, en primero explicarles un poco el procedimiento y luego les sacaba un electro, les hacía un electro, les sacaba una analítica
con varias cosas, una analítica para el biobanco y luego otra general. Un estudio en el que han participado de manera voluntaria más de 100 pacientes, que arroja ya de manera preliminar sus primeras conclusiones. Parece que ya tenemos identificados mecanismos que están asociados a esta evolución alterada en cuanto al sistema cardiovascular y función cardíaca en estos pacientes. Entonces son resultados prometedores y bueno, tenemos que confirmarlos. Ahora toca esperar las conclusiones de los estudios para tratar de implementar una medicina de precisión en los pacientes con alteraciones en el corazón causadas por el COVID-19. Más de 100 pacientes predispuestos, como bien decías, Ana, con ese contacto tan estrecho y la predisposición que también han mostrado desde el inicio, ¿no? Es verdad que nos habéis traído algo de material que nosotros hemos visto en el vídeo. Cuéntanos un poquito, Begoña, ponnos un poco en situación, que a nosotros esto se nos es desconocido, ¿eh? Bueno, el proyecto, como dice Ana, tiene partes muy básicas y fundamentales. Los pacientes son cruciales, evidentemente, pero el objetivo final de este proyecto es encontrar marcadores en sangre. Entonces, el proyecto se centra y se fundamenta en coger las muestras de los pacientes y detectar cada una de las proteínas que asumimos pueden estar alteradas. Hemos medido aproximadamente unas 170 proteínas en cada uno de los pacientes, asociadas a alteraciones en distintos componentes, en el componente cardiometabólico, es decir, en la célula que se encarga de la contracción en el corazón, del fibroblasto, proteínas que están alteradas en procesos inflamatorios. Cada uno de estos pocillos que observáis aquí son pequeños agujeritos, ¿no? Son pequeños agujeritos, sí, porque realmente la cantidad de muestra que le sacamos a los pacientes no es que... Es pequeña. Es pequeña y las técnicas que se utilizan de todas formas para detectar proteínas en sangre son técnicas excesivamente sensibles y específicas, por lo tanto, con pequeños volúmenes somos capaces de detectar un gran número de proteínas. Entonces, bueno. Cuando hablas, Begoña, por ejemplo, de biopsia líquida o de biomarcadores, ¿qué significa? Claro, todos probablemente estamos más acostumbrados al término de biopsia y sabemos que la biopsia es un procedimiento donde a ti te extraen una parte de tejido o el tejido total para, mediante un examen microscópico, determinar qué tienes, te hacen un diagnóstico. Pero a esto le añadimos líquida. ¿Qué quiere decir con biopsia líquida? Pues la biopsia líquida no deja de ser un procedimiento donde nosotros hacemos una analítica en un fluido biológico, normalmente suele ser sangre, pero podría ser en orina, podría ser en saliva, para intentar detectar una serie de moléculas que nos permitan realizar un diagnóstico. ¿Por qué biopsia líquida y no biopsia normal? Porque bueno, sabemos que hay órganos que no son biopsiables. El corazón normalmente no es un órgano biopsiable y otros órganos que, siendo biopsiables, no se hacen de forma rutinaria porque bueno, el coste y evidentemente el riesgo es mayor. Entonces, hace años se acuñó este término de biopsia líquida para detectar precisamente en fluidos, en este caso en sangre, moléculas que nos permitan predecir o diagnosticar algo que ocurre o que acontece de forma disfuncionante en el organismo. Importantísimas para este proyecto, precisamente. Totalmente. También esas muestras, hablabais en el vídeo también de esas muestras que tenían que ser muestras que puedan ser comparativas, es decir, que se puedan comparar unas con otras. ¿Cómo es esto? Bueno, las muestras tienen que ser comparativas porque, como decía Ana, cada paciente ha tenido 4 visitas. Esas 4 visitas determinan un estado específico del paciente en un momento concreto. Por lo tanto, los niveles han podido estar alterados, evidentemente, por la circunstancia que acontezca en el paciente en ese momento. Todas las determinaciones que nosotros hacemos son determinaciones que una por una no están todavía validadas en la práctica clínica, puesto que lo que buscas es un perfil de proteínas, de discovery, de nuevo descubrimiento, que estén alteradas. No las conocemos, precisamente por eso las estudiamos, porque vamos en busca de ellas. Nos basamos, por lo tanto, en test que no tienen utilidad en la práctica clínica, que son de investigación y que por lo tanto exigen que todas las muestras del mismo paciente sean valoradas en el mismo momento, a la vez, con los mismos medios, con el mismo aparato, con las mismas condiciones de temperatura para que nada lo altere, efectivamente. Ana, ¿podremos ver soluciones a estos problemas pronto? Bueno, para ver soluciones lo primero que hay que detectar son los problemas que ha habido. Y los problemas que hemos tenido a nivel cardiovascular son muy concretos. Hemos visto y hemos ratificado, cosa que, pues que es muy importante, que la mayor parte de los pacientes que se han contagiado con el SARS-CoV, que han tenido esta enfermedad y que han necesitado ingreso,
el 85% eran obesos, 44% eran hipertensos, el 45% eran fumadores y el 65% eran varones. O sea, tenemos una población diana clarísima de complicación de esta infección a nivel bueno, pues poblacional. Entonces, bueno, pues eso es muy importante. Otro dato que hemos encontrado muy importante es que el 30% de estos pacientes tenían una cardiopatía estructural previa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eran cardiopatas, o sea que ya tenían una enfermedad previa del corazón. Vale. Y el 30% de estos que han ingresado, pues tenían, se vio que eran cardiópatas previos. Pero la mitad de esos no lo sabían. Es decir, este estudio ha servido para determinar, para captar y diagnosticar cardiopatía no conocida previamente. La mayor parte era cardiopatía hipertensiva. Es decir, eran pacientes hipertensos y habían desarrollado ya hipertrofia, etcétera. Luego, todo eso tiene algo que ver en que este virus haga más daño, ¿no? Sin embargo, también hemos visto que las complicaciones, esto es la descripción de la población, las complicaciones cardiovasculares que han tenido son bastante benignas, llamativamente. Han tenido lo fundamental, tromboembolismos pulmonares, que es lo que ha complicado su evolución, es lo peor, pero desde el punto de vista puramente cardíaco, es la fibrilación auricular, y luego, o sea, un 11% han desarrollado tromboembolismo o fibrilación auricular, y luego solamente un 2% de insuficiencia cardíaca. Y eso es llamativo porque había pacientes con cardiopatía estructural previa conocida y no son los que más han desarrollado insuficiencia cardíaca. Entonces, es muy importante saber por qué a unos les afecta y a otros no, desde el punto de vista cardiovascular. Los resultados de momento son prometedores. Veremos cómo evoluciona este proyecto César, que espero que venga con muchísimos beneficios, como bien habéis contado, por la salud de todos. Ha sido un verdadero placer teneros, Ana, Begoña, gracias de verdad. El próximo martes, por cierto, dejadme que me despida así, porque la próxima semana nos veremos desde Baluarte hablando precisamente de ciencia en una nueva edición de Science Caixa, este año, por cierto, con una feria novedosa, la feria Open Sinai. Como les decimos, la semana que viene nos trasladaremos hasta allí para conocer todas las iniciativas del I+D+I que se desarrollan en Navarra. Hasta aquí nuestro espacio de hoy.